hablando sobre la vida de Cristo. Ya la pastora comenzó a hablar la semana pasada. Jesús de Nazaret. Muchos dicen, pero bueno, ¿por qué no comenzamos desde el nacimiento allá, cuando María y llegó el ángel? No, hermano, porque Jesús, antes de nacer en el vientre de María, ya Él existía, ¿verdad? Y por eso es que la pastora comenzó a hablar de la preexistencia de Cristo en la eternidad, ¿verdad? Entre algunas cosas que estuvo hablando de esa evidencia de que Cristo viene de la eternidad, es que Jesucristo es la representación exacta de la naturaleza, es la representación exacta de la esencia de Dios. Y eso lo vemos en Miqueas capítulo 5, versículo 2, ese no lo vamos a tener en las láminas, si usted lo quiere anotar. Dice que, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Amén. Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Él se estaba refiriendo a Cristo como que tiene una esencia eterna, ¿verdad? Gloria a Dios. Y él dice Apocalipsis que Él dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Isaías el 9:6 dice que Él es el Padre eterno. Padre eterno. Y Cristo ya lo vemos en actividad antes de su encarnación acá en la tierra, a través del vientre de María, una actividad como creador. Cuando estaba el Padre creando, allí estaba el Señor. Como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No un Dios, como dicen los testigos de Jehová, que le añadieron ahí ese artículo indefinido, un Dios, como diciendo uno de entre tantos dioses que tienen los seres humanos que se han inventado. No, la Biblia dice, el verbo era Dios, ¿verdad? Que estaba con Dios en la creación, gloria a Dios, que estaba con el Padre, estaba el Hijo, ¿verdad? Y en Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, refiriéndose a Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria a Dios. Y Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gloria a Dios. También dice que no solamente Cristo estaba en la creación junto con el Padre y el Espíritu Santo, y cuando crearon al hombre, porque habla en plural cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, hablando en plural, ¿verdad? No estaba diciendo Dios, ay, voy a hacer al hombre, sino que dijo, hagamos al hombre. Amén. Vemos que Jesús sigue sustentando su creación. En Colosenses lo vemos reflejado, 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él Amén. Subsisten. Así es. Nos habla allí el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces vemos también a Cristo que se aparecía en forma de ángel en el Antiguo Testamento. Amén. Cuando lo que es la teofanía, el ángel de Jehová hacía sus manifestaciones, él se manifestaba como un ángel allí, ¿verdad? Pero este ángel tenía algo particular, que hablaba como Dios, se identificaba a sí mismo con Dios, como Dios, ejercía las prerrogativas de Dios, aceptaba adoración, dando a entender que no era cualquier ángel, ¿verdad? Sino que era la manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Amén. Y nosotros vemos muchos versículos de eso, pero no vamos a entrar en detalle. Por ejemplo, Éxodo 3, versículos 2 y 4 dice, y se le apareció el ángel de Jehová
en una llama en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y en el versículo 19, allí mismo en Éxodo 14, 19, dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Allí el ángel de Jehová cuidando a su pueblo, defendiendo, peleando por su pueblo. Y el Éxodo 23, 20 dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Y en el Nuevo Testamento nos habla que esa piedra que siguió a Israel en todo el desierto era Cristo. Lo vemos reflejado en 1 Corintios 10, 4. Dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. De esa roca bebían ya, ¿verdad? Gloria a Dios. El Señor allí manifestándose, el Señor Jesús manifestándose como el ángel de Jehová. Ay, ahorita la gente, por ejemplo, cuando se refiere a Jesús, dice: no, es que ese nombre Jesús, no, ese es un nombre griego, hay que llamarlo Yeshua. Pero por Dios, si nosotros no somos griegos, perdón, no somos hebreos, ¿verdad? Nosotros lo hablamos en el español, así como los guajiros que dicen Dios y dicen Malegua. Malegua en su idioma es Dios. Yeshua en hebreo, pero en español nosotros Jesús. Y el Señor nos entiende. A veces nos metemos en unas cosas ahí, unas deliberaciones en tonterías que no van a parar en nada, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Ok, entonces hoy vamos a seguir, vamos con las láminas. Ya entramos en lo que más o menos un grosso modo lo que la pastora estuvo diciendo. Si vamos a hablar ahora de la deidad, seguir hablando de la preexistencia, pero de la deidad de Cristo, como Él es Dios. ¿Qué significa el término deidad? El término deidad aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Está en Hechos 17:29, Romanos 1:20. Vamos a leer uno, por favor, alguien que me lea Hechos 17:29, para que los términos deidad aparecen nada más 3 veces, ese término deidad. Pero ese deidad es para dar entendimiento de que es Dios, de que tiene una esencia, una cualidad de Dios. A ver, ¿quién me lee, por favor? Hechos 17:29, la hermana Josefina. Amén. Hechos 17:29. Ahí está el micrófono, pásenlo por favor, para los que están viendo por las redes puedan escuchar. Ahí está. Amén. 17:29 dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Amén. Entonces está hablando de la divinidad, de la deidad, ¿ok? Deidad es divinidad. Amén. ¿Okay? Es un ser divino, que es Dios. Sí. Entonces aparece ese término 3 veces. Dice que en deidad denota la esencia y la naturaleza de Dios. Según Guayen Patain, la palabra deidad significa la cualidad o condición de ser Dios, ¿ok? Jesús, vamos a estudiar que Él es Dios, o sea que posee los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Entre ellos tenemos eternidad, inmutabilidad, omnipotencia, o sea, Él es el creador, Él es el sustentador de esa creación. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo poseen los atributos divinos y no hay otro ser en el mundo que posea esos atributos divinos, ¿ok? Eso nada más pertenece a Dios. Dice que los ángeles, que fueron seres celestiales, pero no poseen esos atributos divinos, solamente le corresponden a Dios. Amén. Aun cuando los ángeles son seres espirituales, no tienen esos atributos, ¿verdad? Ni nosotros los seres humanos menos todavía. Ok, seguimos entonces.
No, ese es. Ahora uno. Pueden anotarlos allí, nada más leímos uno como referencia, pero vamos a leer los otros. Dice nuestro Señor Jesucristo hablando con los judíos, dijo: yo y el Padre uno somos. Eso está ahí en Juan 10:30. ¿Qué quiere decir esto? Según el contexto del Evangelio, según Juan, este pasaje quiere decir que Jesús y el Padre comparten la misma naturaleza, la misma esencia divina. Amén. ¿Amén? Ok. Adelante, mi hermano. Se paró. Ya bien. Ya vi. En los tiempos bíblicos, cada nombre tenía su significado y con frecuencia era un significado profético. ¿Recuerdan algunos como por ejemplo Pablo significa pequeño, Pedro significa piedra? Busquemos en Génesis, si vemos Génesis 17, no lo vamos a buscar, pero si usted estudia en su casa Génesis 17, va a tener algunos ejemplos, como por ejemplo Abraham, padre de una multitud; Sara, princesa; Isaac significaba risa. El ejemplo más hermoso de los nombres y su significado es el de Mateo 1:21, Jesús, que significa Salvador. Allí lo dice, ¿verdad? Jesús significa Salvador. Yeshua, Hamashiach, Salvador. ¿Ok? Eso es esencia. ¿Por qué? Porque Él venía a rescatar a la humanidad. Él venía a sacar a la humanidad de donde estaba hundida, sumergida en el pecado. Y tenía que venir alguien con naturaleza desprovista de pecado. Porque ¿cómo un pecador puede sacar a otro que está en pecado? Tiene que ser alguien que no tuviera pecado para rescatar al que estaba hundido, ¿verdad? A mí me gusta. En esa condición. Uno de los argumentos a favor de la divinidad de Cristo se encuentra en que muchos de los nombres que se aplican a Jesús son nombres que le corresponden únicamente a Dios. Señor, amén. ¿Sí? Solamente con los nombres que se le asignan a Cristo da a entender que son nombres que se le atribuyen solo a Dios. Vamos a ver cuáles son esos nombres. En la mayoría de estos nombres le fueron aplicados a Jesús por judíos que conocían bien el Antiguo Testamento y también conocían el significado de esos nombres. O sea, no fueron nombres puestos por cualquier persona gentil, sino judíos que conocían bien la tradición. Estos nombres eran monoteístas, sin embargo no dudaban en aplicar a Jesús nombres o títulos que solamente le correspondían a Dios. En algunos casos Jesús mismo permitió que se dirigieran a Él con estos títulos y hasta los animó a hacerlo. Y en algunas oportunidades Él se los aplicó a sí mismo. Vamos a ver cuáles son esos nombres. Número 1, a Jesús se lo llama Dios. Dios. Vamos a ver, Romanos 9:5. Que lo tenga primero, por favor, ahí está el micrófono para que lo lea. Romanos 9:5. A él se le llama Dios. Romanos, a ver, ¿Ya lo tiene allí la pastora Ruth? De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. ¿Qué dice allí que es Cristo? Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Amén. ¿Amén? Ok, se le da el nombre de Dios. Y Dios es un término en plural. ¿Ok? Porque viene del término Elohim. El Elo era el singular, pero cuando se le agregaba el im, ese era el plural para el hebreo. Para los judíos eso era el plural. Como uno decir Dios, y en español uno le agrega la S para decir Dios, para decir plural. Mesa, uno le agrega S y dice mesas. Pues ellos le agregaban es in.
Elohim, para ser plural. Plural. Elohim. A Jesús, número 2, se le llama Hijo de Dios. Y cuando habla de Hijo de Dios, esta expresión no tiene que ver con origen del Hijo. O sea, que no fue que Dios lo parió. No es de origen porque lo parió, sino por la posición, de la posición que ejerce un hijo. A él se le llama Hijo de Dios no porque viene de que Dios lo haya parido, sino que es porque tiene una posición. Y los hijos tienen los mismos derechos que el padre le da, ¿verdad? La misma naturaleza del padre, el mismo ADN del padre. Bueno, entonces, el Hijo es Dios, por lo tanto es eterno. Vamos a leer Mateo 16, 15 al 16. Si Él es Hijo de Dios, Él es eterno. Tiene la naturaleza del Padre, que es eterno. Dios es eterno. Ok, leemos Mateo 16, 15 al 16. Amén. Ajá, ¿qué opinas? Amén. Dice, él les dijo, ¿y vosotros quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ajá. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús era Hijo de Dios, también era Hijo de hombre. 100% Dios, 100% hombre. Era un ser extraordinario. No hay otro ser igual a él. ¿Okay? Los seres humanos tienen su naturaleza. Dios tiene su naturaleza. Pero Jesús tiene una naturaleza extraordinaria. Porque es 100% hombre, 100% Dios. O sea, adquirió un cuerpo. ¿Ok? Ajá. Y Juan 5:18 dice allí que Él es eterno. El Hijo no es descendiente del Padre, como le estaba explicando, sino es eterno como el Padre. Pero en la economía divina, el Hijo, ¿qué me fue? Bueno. ¿Quién tiene Juan 5:18? Ajá, Juan 5:18, ahí está. Amén. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ajá, que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Nosotros somos hijos de Dios, pero nosotros no somos igual a Dios, sino que Dios vive en nosotros. Amén. Amén. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso es que somos hijos de Dios. ¿Qué? Gloria a Dios. ¿Ah? Porque nos compró a precio de sangre, y nos justifica y nos santifica. Todo eso lo tenemos porque Él lo hizo por nosotros. Así es. Ok, seguimos en la otra lámina. Los judíos entendieron bien que Jesús se hacía igual a Dios, que decía ser uno con el Padre. Y Juan 1:14 dice unigénito. Vamos a ver cómo lo dice. Y el verbo se... Ajá. ¿Y el verbo? Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ajá. Entonces el unigénito no se refiere a origen, sino a carácter único que tenía Jesús. No era, no, es que el único hijo. No, es que era único en esencia, único en ese carácter, único en esa naturaleza. Amén. Amén. Eso es lo que significa. Fuera de Jesucristo no hubo ni habrá otro Dios encarnado. Amén. Así que nadie puede decir por ahí que estoy embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque eso pasó una sola vez y no vuelve a pasar. Gloria a Dios. Entonces, por ejemplo, Hebreos 11, 17 al 18. Va a observar algo allí. Allí cuando habla de Isaac lo llama unigénito. Pero Abraham no tenía solamente a Isaac, ¿verdad? Abraham tuvo
Muchos hijos, ¿verdad? Pero cuando habla de Isaac, porque era del hijo de la promesa, Así es. lo habla como unigénito. Vamos a ver, léelo por favor, Hebreos 11, 17 al 18. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, Ofrecía a su unigénito. Ofrecía a su unigénito. A su hijo unigénito, dice otro, y aquí dice a su hijo único, la versión internacional. ¿Ok? Pero no era su único hijo, ¿ok? Sino que era único en la esencia de que era el hijo de la promesa, de donde iba a venir el Salvador. ¿Ok? Amén. Que tenía otros hijos. Vamos a ver. Adelante. A ver, dice, no quiero allí leer, dice, a Isaac se lo llama unigénito, no porque fuera hijo único de Abraham, sino porque era único en su papel de continuar el linaje de Israel. Dios no crearía un pueblo propio de ninguno de los otros hijos de Abraham, sino que lo iba a crear su pueblo de ese. Amén. Por eso lo dice único. Para entender por qué a Señor se le dice unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ajá. Adelante. A Jesús se lo llama Señor. Otro de los nombres que se le da a Cristo, a Jesús, es Señor, identificándolo con Jehová el Señor. Porque usted ve, nota que al citar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento reemplaza el nombre y ya Jehová es sustituido por el título Señor en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Identificando así a Cristo con Jehová Dios. Vamos a leer Hebreos 1 del 10 al 12. También dice, en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido. Pero tú permaneces para siempre. Amén. ¿Sí? Permanece para siempre, dando ahí eternidad. Amén. Ajá. Adelante. Queda el 12 también. Hasta el 12, no lo leíste hasta el 12. Dice acá. Los dorarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Amén, así es. Tú eres Señor. Amén. Adelante. A Cristo se le reconocen atributos que solo le pertenecen a Dios. Por ejemplo, atributos de grandeza. Eso lo vemos reflejado en Juan 5:26. Y ese Juan 5:26 da a entender que Cristo es autoexistente. Ya lo vamos a leer, que lo consiga rápido. Que Él es autoexistente, o sea que Cristo tiene vida en sí mismo y no necesita nada ni de nadie para vivir. Por eso que cuando Él iba a morir, Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar. Amén. Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Porque tiene la misma naturaleza del Padre. Amén. 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 Ok. Número 2, en Juan 5:11, Cristo es eterno. O sea que no tuvo principio ni tendrá fin. Eso Amén. significa eternidad.
No es como el término infinito, que infinito tiene un principio, Ajá. pero no tiene final. No, Él no es infinito, Él es eterno. Porque la eternidad no tiene ni principio ni final. Amén. Gloria a Dios. A ver, Juan 5:11. Primera de Juan. Primera de Juan 5:11. Primera de Juan. Perdón, sí. Sí, pero es primera de Juan. Primera de Juan. No es el evangelista, sino es la epístola. No es el evangelio, sino la epístola. Sorry, yo tengo 3 aquí. Ahí está. Ajá. Ahí está. El testimonio. ¿Quién lo lee? Lean, Ajá, lean. Josefina. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Amén. En Él es que está la vida eterna. Él es eterno. A su nombre. Gloria a Dios. Mateo 28:20. Porque es que ahorita mucha gente está diciendo, no, que Cristo es un profeta. Ajá. Entonces Él es el Salvador, pero era un profeta. Entonces no se entiende eso. ¿Ok? No, Él es Dios. Amén. Mateo 28:20. Cristo es omnipresente. Está en todas partes por su Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver Mateo 28:20. Enséñales a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Ajá. Yo estaré siempre con ustedes Hasta el fin. del mundo. ¿Y en dónde está Cristo? Dentro de Aquí nosotros. está. Dentro de nosotros. A través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Aleluya. Él está a la diestra del Padre. Su Espíritu Santo está aquí. El Espíritu de Cristo está aquí en nosotros. El Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y Colosenses 2:3 dice que Cristo es omnisciente. O sea, Él lo sabe todo. Dice que en la Biblia que no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio de la gente porque ya Él lo sabía todo. Vamos a ver si es la misma cita. Colosenses 2:3 que nos Sí. dice. Y dice, ¿En quién está? en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Y ahí está hablando en el contexto refiriéndose a Cristo. ¿Ok? No estamos sacando un versículo de un contexto. En el contexto se está refiriendo es a Cristo. Que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Es más, Él sabía lo que estaban pensando la gente cuando Él estaba en su ministerio. Sabía lo que estaban pensando la gente. Amén. Y Filipenses 3:20-21 nos afirma que Cristo es omnipotente, todo lo puede. Y eso nosotros vimos algunos reflejos de Cristo como Dios aquí en la tierra. Cuando calmó aquel mar que estaba embravecido, ¿verdad? Que le dijo, calla, enmudece. Sí. Cuando perdonó pecados, que le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y la gente dijo, ¿cómo es esto? ¿Quién es este que viene a perdonar pecados si solamente Dios perdona pecados? Entonces le dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate y anda. Amén. O sea, Él dio cosas allí, se manifestó como Dios, perdonó pecados, resucitó muertos. Resucitó al hijo de la viuda de Naín y resucitó a Lázaro de 4 días de muerto. Otra cosa que nunca habían hecho era que dio vista al ciego. Nadie le había dado vista a un ciego. Cristo lo hizo. Sanó lepra. Para los judíos era necesario todas esas demostraciones y ni así creyeron. Sí, tuvieron todas esas demostraciones y lo negaron y lo crucificaron. La parte complicada allí, ¿no? ¿Por qué estudiamos la deidad de Cristo? Papi, pero ven a hablar para que los que están oyendo por los medios puedan escuchar la intervención. Que la parte complicada allí es por qué estudiamos la deidad de Cristo, ¿verdad? Si nosotros vemos a un pueblo judío
que se le enseñó durante muchísimos años a un monoteísmo, y se le enseñó una doctrina que adorar a otro Dios diferente a Jehová sea anatema, sea apedreado, se le sea quitada la vida. No era fácil que alguien llegara en Israel y dijera que era Dios. Ellos estaban apegados a algo que el mismo Dios les había establecido. Ahora, ¿por qué estudiamos nosotros la deidad de Cristo? Para hacer ver que Dios es Cristo. Porque nosotros aquí, como mayoría, por las enseñanzas que se han enseñado en la iglesia, sabemos que Cristo es Dios. Pero ¿por qué analizamos a nivel más profundo la deidad de Cristo? Analizamos más profundo porque hay ciertas doctrinas que están operando en este tiempo que dicen que Cristo no es Dios. Y que es lo que usted tiene que saberlo. Por ejemplo, los judaizantes o los judíos que no son mesiánicos, ellos dicen que Cristo no es Dios. Todavía en este tiempo, para ellos Cristo no es Dios. Cristo es un profeta. Vemos a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que Cristo no es Dios. Y así una cantidad de elementos que dicen que Cristo no es Dios, que nosotros tenemos que tener claro y conocer todos estos conocimientos para poder refutarles a esas doctrinas que Cristo sí era Dios. Pero ninguno de los profetas, ni Mahoma, ni toda esa gente que han levantado muchas doctrinas comunistas, como Mar, como toda esa gente, hermano, todos están en las tumbas. Están muertos. El único que resucitó es Cristo. Y dice la Biblia que está a la diestra del Padre. Y más adelante nos vamos a ir dando cuenta cómo Jesucristo es Dios, porque todas las profecías que el Señor dio a través de los profetas, 700, 500, 800 años antes que viniera Cristo, se cumplieron en Cristo. Dándole testimonio a ellos, sí, es este el que están esperando. Pero ellos no quisieron entenderlo. Dios se tuvo que divorciar de ellos y en su lugar fuimos nosotros injertados, el pueblo gentil. Aleluya, a su nombre gloria. Amén. Pero va a llegar un momento, hermano, en que ellos van a volver a ser injertados. Van a haber a ser puestos en su lugar, ¿verdad? Para que entonces sean luz a las naciones. Ahorita la luz de las naciones somos nosotros, la iglesia de Cristo. Aleluya. Vamos a dejarlo hasta acá, no nos da más el tiempo por hoy. Así que si usted quiere ir profundizando más en esto de la vida de Cristo, no se pierda la clase de la semana que viene. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a estar de pie para estar orando al Señor. Amén. Haga la oración de fe, pastor. Aleluya. Gloria al Señor. Y si alguien no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador de su vida, si está aquí o me estás viendo por los medios y tú quieres confesar que Jesucristo es Dios, que Él es el Señor de tu vida, que ya no quieres que más aquel individuo, el príncipe de este mundo, sea tu Dios, sino que quieres que sea Cristo, repite conmigo esta oración. Padre, estoy delante de tu presencia, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres todopoderoso, que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mis pecados en la cruz del Calvario. Hoy te acepto como mi Señor, como mi Salvador, como mi Redentor. Te pido perdón por todos mis pecados. Lávame con tu sangre. Límpiame de toda mi maldad. Anota mi nombre, Señor, en el libro de la vida que está en el cielo. Y dame más hambre y sed de ti, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Hay alguien que nunca había aceptado a Cristo hoy acá como Señor y Salvador? Yo creo que todos lo aceptaron, pero si estás por los medios, que el Señor te bendiga. Busca la iglesia, ven, congrégate acá, queremos enseñarte, queremos indicarte cómo debes caminar con Cristo. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén, hermanos. No sé si la pastora va a decir algo más. Amén, amén. Antes de entregar los regalos, quiero llamar al frente que necesita o quiere que ore por usted, que traiga una necesidad, que traiga